Un bebé paralizado cae en un dulce sueño. Lo que hace el cachorro es extraordinario y conmovedor. Con 2 años, Alejandro lucha cada día por sostener su cabecita, y Lucía, su madre soltera de 32 años, siente que cada pequeño avance es un regalo. Sin embargo, la realidad es dura. La vida en un barrio humilde de Valencia la ha llevado a enfrentarse a críticas hirientes, murmullos en la calle, y esa constante sensación de que Alejandro es visto como una carga. Un peso que le resulta difícil soportar. A veces, se mira en el espejo y duda de su fortaleza. ¿Es suficiente su amor? ¿Logrará darle a su hijo lo que necesita en un mundo que no siempre lo acepta? Con cada jornada laboral en la tiendecita de comestibles, la extenuación se acumula. Las horas son largas, y el salario escaso. Lucía sueña con tiempos mejores mientras apila cajas y atiende a los clientes, pero su mente no puede evitar el vaivén de la angustia. Sus pensamientos giran en torno a las sesiones de terapia de Alejandro, sus limitaciones, sus inseguridades. Su corazón late desbordado de amor, pero también de miedo, desasosiego que futuro le espera a su pequeño. Cada día es una lucha por sostener la esperanza. Las paredes de su hogar, decoradas con postales que invitan a soñar, parecen a veces un recordatorio del abismo entre su deseo y la dura realidad. Escuchar los risitas de Alejandro al intentar sostenerse en sus pequeños y frágiles brazos actúa como un bálsamo, pero la tormenta de críticas de los vecinos siempre retorna. No es justo para ella, no puede con eso, murmuran. Y cada palabra rasga un poco más su ya frágil confianza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, mientras regresa a casa exhausta, le sorprende ver a Alejandro dormido plácidamente. La dulce imagen de su hijo le genera esa mezcla de amor y preocupación. Sin embargo, Max, un pequeño cachorro que había llegado a su vida de forma inesperada, parece intuir la tormenta que no se ve. Aquel perro mestizo de pelaje atigrado se encuentra inquieto, olfatea el aire como si registrara un peligro inminente. Lucía siente el nudo en su estómago. La conexión entre Max y Alejandro es palpable, como si el destino hubiera entrelazado sus almas. Pero el temor no se disipa, la incansable preocupación por la salud de su hijo se va apoderando de su ser. Así, mientras el silencio de la noche se convierte en una pesadilla, el ladrido enérgico de Max resuena por la casa, rompiendo la calma. Lucía, al escuchar los gritos del cachorro, siente un escalofrío recorrer su cuerpo. Su corazón late con fuerza, la sensación de alarma inunda cada rincón de su mente. ¿Qué está pasando? Pero antes de que pueda procesar sus pensamientos, el instinto puro de Max la ordena actuar rápidamente. La angustia crece, las dudas la invaden y, en ese momento, el amor de una madre se enfrenta contra el inmenso miedo a perderlo todo. Serán suficientes su deseo de protegerlo y su amor inquebrantable. La noche apenas empieza y el destino de esta pequeña familia está en juego, mientras el eco de los ladridos se convierte en un grito de auxilio. El futuro incierto aguarda. Lucía siente como la adrenalina inunda su cuerpo al instante. La alarma de Max no solo la saca de su letargo, la empuja a enfrentar ese rincón oscuro de su vida que siempre ha dejado en la sombra. Mientras corre hacia la habitación de Alejandro, su mente se agita, imaginando lo peor. ¿Qué puede hacer en caso de emergencia? Cada minuto, cada segundo cuenta. Al llegar a la habitación, se encuentra con una escena perturbadora. Alejandro, aún dormido, muestra signos de dificultad para respirar. El corazón de Lucía se acelera al ver el pequeño pecho de su hijo elevarse y caer de manera irregular. Sin pensar, agarra el teléfono y llama a emergencias, sus manos temblando mientras receta cada palabra. Mientras espera, una mezcla de temores la ahoga. Antes de convertirse en madre, Lucía había tenido sueños de ser agente de salud. Imaginaba años de estudio, salvando vidas, ayudando a los demás. Pero la vida le había trazado un camino diferente, uno lleno de inseguridades que le recordaban constantemente su fragilidad. Aquella conexión con Alejandro, sin embargo, había avivado algo en su interior, un fuego que antes había creído apagado. Max se acerca, sin dejar de ladrar, su presencia le infunde un extraño sentido de calma. Su leal cachorro parece casi entender la gravedad de la situación. Lucía respira hondo al acariciarle la cabeza, y en esos breves instantes, algo en ella se transforma. Comprende que debe hacer lo que nunca se atrevió a ser, la madre que Alejandro necesita,
con o sin preparación. Si no tiene la fortaleza de una hada, al menos puede ser su guerrera. Cuando los paramédicos llegan, la luz azul y roja ilumina su hogar modesto. Mientras le explican lo que está sucediendo, Lucía se siente atrapada en una burbuja de confusión y determinación. Esa indefensión que la había seguido como una sombra desde que nació Alejandro ahora se convierte en coraje. Escucha cada palabra, cada instrucción, absorbiendo la información como si fuera su último recurso. Sin embargo, en medio de la caótica situación, algo inesperado ocurre. El médico que examina a Alejandro señala su desarrollo. No es solo la parálisis lo que debe preocuparnos, dice con cautela. Su respiración es irregular, podría ser una acumulación de secreciones. Necesitamos actuar rápido, pero hay esperanza. Lucía siente cómo se le calma el ritmo del corazón al oír esa palabra. Esperanza. Los días siguientes se vuelven un ciclo de terapias y visitas médicas. Lucía escucha con atención las indicaciones, se convierte en una observadora crítica de cada avance y cada desafío que enfrenta su hijo. Confecciona estrategias, se convierte en una aliada, nunca una víctima. Comienza a asistir a grupos de apoyo a madres en situaciones similares. Allí, las historias llenan vacíos en su corazón y nutren su espíritu. Encuentra un refugio en la vulnerabilidad de otras mujeres y se da cuenta de que no tiene que luchar sola. Mientras construye una red de apoyo, Lucía empieza a sanar. Una tarde soleada, Elena, una madre que conoció en el grupo, le propone organizar un evento que resalte las capacidades de niños como Alejandro. No solo haremos visible su lucha, también celebraremos sus logros. Necesitamos más voces, dice Elena, y Lucía se siente emocionada ante la idea. Ese impulso la lleva a concebir un plan. Empezará a hacer una diferencia en su comunidad, no solo para su hijo, sino para todos los que se enfrentan a desafíos similares. La idea resuena en su mente. Si no podemos cambiar las inflexibles miradas, debemos mostrar lo que somos capaces de hacer. El tiempo avanza y Lucía se transforma en una madre guerrera, activa y decidida. La chispa de su hijo le fue revelando sus competencias ocultas. Pero en el fondo, un eco de ansiedad persiste. Entre sus nuevas actividades, ¿realmente logrará dejar atrás la sombra de la duda que siempre la ha acompañado? ¿Podrá defender la dignidad de su hijo en un mundo que a menudo no lo comprende? Mientras se prepara para enfrentar el próximo paso, siente que algo inesperado está a punto de suceder. Una mañana recibe un mensaje anónimo que sugiere que hay más personas que las observan de cerca, quizás no todas con intenciones amistosas. ¿Serán sus esfuerzos valorados o sus luchas utilizadas como un blanco para críticas más severas? La incertidumbre vuelve a apoderarse de ella, pero está decidida a avanzar. ¿Cómo se desarrollará esta nueva fase de su vida? Lucía miró la pantalla de su teléfono, el mensaje anónimo resonando en su mente como un eco inquietante. No solo era la preocupación por Alejandro la que la mantenía despierta por las noches, ahora se sumaba la incertidumbre sobre quién estaba observando su cada movimiento. Su deseo de ser una madre fuerte y defensora se entrelazaba con el miedo a ser criticada. La presión era abrumadora. Decidida a transformar su ansiedad en acción, Lucía se sentó en la mesa de la cocina y comenzó a trazar un plan. Anotó áreas que necesitaban atención, la terapia de Alejandro, su necesidad de recursos, y ese evento que ella y Elena habían imaginado. Las ideas fluían, y a medida que escribía, comenzó a sentir que una estrategia sólida podía ser la respuesta a sus temores. Sembrar conocimiento podría ser, al mismo tiempo, una esperanza para otros y una protección para su hijo. Al día siguiente, Lucía asistió a una sesión de terapia con Alejandro, llevando consigo algunos de sus apuntes. Mientras observaba a los terapeutas trabajar con él, notó cómo adaptaban cada ejercicio a sus capacidades. En ese momento, otro pensamiento comenzó a brotar. ¿Por qué no compartir estas prácticas y recursos con otros padres que pudieran estar tan perdidos como ella lo había estado? La idea asomaba, y ella sabía que tenía que ponerla en marcha. Las semanas transcurrieron entre sesiones de terapia y reuniones con grupos de apoyo. Sus horas se llenaban de notables aprendizajes, y su conexión con otros padres se fortalecía. Al mismo tiempo, Lucía comenzó a investigar sobre las posibles limitaciones que existían para obtener tratamiento y recursos. Entendió que la falta de información era una barrera real para muchas familias. Decidida a no quedarse de brazos cruzados, creó un pequeño boletín informativo que distribuyó en su grupo. El boletín incluía consejos prácticos, historias de esperanza y recursos disponibles. Las mujeres que habían sido sus compañeras de miseria ahora se convertían en aliadas. Mientras distribuían el material, miles de preguntas la asaltaban. ¿Es suficiente? ¿Es útil? Pero había algo nuevo en su interior. Esa energía que había sentido al enfrentarse a la situación de Alejandro ahora se transformaba en determinación pura. Su voz comenzó a resonar con el poder de la sororidad y el apoyo mutuo.
Una tarde, cerrando el día, Lucía recibió otra alerta en su teléfono. Esta vez era un correo electrónico de un grupo local que ofrecía financiamiento para proyectos centrados en la educación y el bienestar de niños con discapacidad. Es nuestra oportunidad, murmuró para sí misma mientras comenzaba a rellenar el formulario. Sabía que era una carrera contra el tiempo, algo que podría dar cuenta de los cambios que anhelaba ver en su vida y la de otros. El esfuerzo inicial estuvo marcado por dudas y miedos, pero ahora florecía en la forma de sueños concretos y acciones decididas. Sin embargo, un día después de enviar la solicitud, recibió un mensaje más, un comentario en sus redes sociales de alguien que la criticaba duramente, cuestionando su capacidad como madre y su derecho a hablar por otros. La herida fue profunda, la vulnerabilidad se hizo tangible. Mientras el sol se ocultaba, Lucía se enfrentó a un dilema que nunca había considerado. ¿Debería continuar en esta búsqueda arriesgada de visibilidad y apoyo o protegerse a sí misma y a Alejandro de posibles críticas? En sus manos, el futuro de su hijo y su propio desarrollo personal colisionaban. El momento había llegado para que Lucía decidiera si adoptaría el papel de defensora con toda la valentía que había cultivado o se replegaría en la seguridad de la duda. ¿En qué dirección daría sus próximos pasos? La incertidumbre reinaba, pero en su mirada había un rayo de determinación. Se atrevería a seguir adelante a pesar de las críticas, enfrentando con firmeza todo lo que estaba por venir. Lucía se sentó en una esquina del sofá, la luz tenue del atardecer brillando a través de la ventana, creando un ambiente suave pero inquietante. Sin el ruido cotidiano de su vida, su mente comenzó a girar más rápido que nunca. Las dudas y las preguntas se arremolinaban a su alrededor, mientras analizaba cada expectativa y su significado. La crítica que había recibido la seguía persiguiendo. Se preguntaba si era realmente capaz de ser la voz de otros, de ser esa madre heroica que había imaginado. Pero, ¿qué significaba eso realmente? Con determinación, agarró su cuaderno y comenzó a escribir una lista. Lo que puedo hacer, anotó. Pronto, en su hoja se empezaron a esbozar ideas que la hacían sentir viva, como si cada palabra le brindara energía. Talleres de empoderamiento para madres, foros en línea donde compartir experiencias, la posibilidad de crear un espacio donde se cuidara de cada voz, no únicamente la suya. Era un primer paso hacia un camino que la retaba y la inspiraba al mismo tiempo. El día siguiente, Lucía se dirigió a la biblioteca local, un lugar con un aire de posibilidad. Allí se sentó en una mesa, rodeada de libros y recursos, y empezó a investigar las historias de otros defensores de madres que habían sido criticados, que habían enfrentado adversidades similares. Necesitaba sentir que no estaba sola en esto, que su lucha no era única. Cada historia, cada testimonio, resonaba en su interior, dándole fuerza. Descubrió que detrás de cada figura pública, cada defensor de causas, había épocas de soledad y batallas interiores. Mientras leía, una idea nueva empezó a formarse en su mente. No se trataba solo de ella o de Alejandro, se trataba de una comunidad, un ente vivo que podía crecer y apoyarse mutuamente. La creación de un espacio de diálogo y apoyo, donde los padres pudieran hablar sobre sus temores y logros, comenzó a ocupar un lugar central en su visión. Se imaginó liderando un grupo, proporcionando un refugio emocional, donde los momentos vulnerables pudieran convertirse en fortaleza. Sin embargo, mientras se sumergía en su nuevo proyecto, el mensaje crítico comenzó a latir en su cabeza como un tambor insistente. Podía elegir ignorarlo, pero también había una decisión en ella que estaba llamando. Decidió escribir una publicación en redes, no en respuesta al crítico, sino para amparar a aquellos que podían estar sufriendo en silencio. La seguridad de su voz la abrazó mientras escribía. Cada jornada es difícil y llena de inseguridades. Somos más que nuestras críticas. Somos nuestras luchas y nuestras victorias. La publicación generó un eco inesperado. Personas empezaron a comentarle, compartiendo su propia historia, hombres y mujeres que también estaban luchando en sus caminos. Lucía se sintió rejuvenecer. De repente, sentía que su vulnerabilidad podía ser su principal herramienta en la defensa de otros. Al abrirse, les permitía a otros hacerlo también. Se propuso organizar un encuentro en la biblioteca para el próximo mes, un espacio seguro para compartir y aprender juntos. Esa tarde, al cerrar la computadora, sintió una mezcla de emoción y miedo. Si iba a consolidar esto, lo hacía como un reflejo de quien realmente era, sin filtros ni defensas. Sin embargo, justo cuando la esperanza comenzaba a brotar, recibió una llamada de su terapeuta. Lucía, hay algo importante que discutir sobre Alejandro, dijo la voz del otro lado. Un nudo se formó en su estómago, el camino hacia adelante paralelamente se iluminaba y oscurecía. ¿Qué noticia podría cambiarlo todo? La decisión que había tomado de ser una defensora, de abrirse a la verdad, podría estar a punto de enfrentarse a la crudeza de una realidad inesperada. Su corazón latía con fuerza mientras miraba por la ventana,
preguntándose si estaba lista para enfrentar no solo sus críticas, sino la complejidad de su propia vida. El inesperado desenlace de esa llamada estaba a punto de transformar su propia narrativa y a la de Alejandro. ¿Qué nuevo desafío significaría esto para su evolución personal y el papel que había decidido asumirse? Lucía respiró hondo, sintiendo que el aire se le cortaba en la garganta. La voz de su terapeuta resonaba en sus oídos, sus palabras como ecos que retumbaban en su mente. Mientras se preguntaba qué podría haber cambiado en la vida de Alejandro, un nudo de ansiedad se afianzó en su estómago. Sin embargo, sabía que tenía que encarar esta conversación con la misma determinación con la que había comenzado su camino hacia el empoderamiento. La llamada continuó, y sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Alejandro ha mostrado signos de ansiedad severa últimamente, explicó el terapeuta. Creo que sería bueno explorar más a fondo cómo se siente en relación a su entorno y a sus propias luchas. Las palabras de su terapeuta destellaron una comprensión de su propia inquietud. No solo era su lucha la que enfrentaba al niño, sino también una herencia de inseguridades que había absorbido del contexto familiar. Lucía se dio cuenta de que debía ser una fortaleza no solo para sí misma, sino también para su hijo. La conversación se volvió un espejo, confrontándola con su esencia más profunda. Se dio cuenta de que para poder actuar como una voz para otros, primero tenía que encontrarse a sí misma. ¿Cómo podría guiar a otros en su viaje si no enfrentaba sus propias sombras? La reunión que había planeado en la biblioteca no solo serviría como un refugio para otros, sino también como un lugar donde ella podría arrojar luz a sus propios temores. En los días que siguieron, Lucía se sumergió en la organización del encuentro. Cada pequeño paso en la planificación le brindaba un sentido de propósito renovado. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha, la ansiedad se hacía más palpable. Las dudas emergían nuevamente, como un río desbordado. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si sus historias no resonaban? Una tarde, mientras revisaba los materiales de apoyo que había preparado, Lucía se encontró con una carta antigua que había escrito años atrás. Recordó la pasión y motivación que sentía en esos días, cuando todavía soñaba con cambiar el mundo a su alrededor. La carta, llena de esperanzas y aspiraciones, le recordó su esencia. Esto era lo que necesitaba proyectar, su autenticidad, su vulnerabilidad. Al mirar al espejo, se dio cuenta de que la imagen que reflejaba no era la de una madre perfecta, sino la de una mujer en búsqueda de su voz. Aprovechando esa revelación, decidió que el encuentro tendría un enfoque refrescante, basado en la honestidad y la conexión. Quería que todos los asistentes compartieran no solo lo que habían logrado, sino las sombras que a menudo intimidaban sus vidas cotidianas. El día del evento llegó, y Lucía se sintió nerviosa pero lista. Con cada paso en dirección a la biblioteca, su determinación crecía. Cuando ingresó al salón, el aire estaba plagado de murmullos intrigados y rostros ansiosos, cada uno con su carga emocional. Se colocó al frente, y al abrir la sesión, le habló directamente a ellos desde un lugar vulnerado. Abrió su corazón y compartió sus luchas, su miedo, y el deseo de encontrar fortaleza en su imperfección. Las palabras fluían mientras narraba su viaje, y las miradas se intensificaban. Los rostros de los demás se transformaron, cada relato parecía despejar tormentas internas. Lucía percibía cómo su aventura personal resonaba en las vidas de los presentes, creando una sinfonía de esperanzas compartidas. Cuando la luz del día comenzó a caer, y el encuentro se acercaba al final, Lucía notó su propio crecimiento. Había hecho más que simplemente contar su historia, había comenzado a construir puentes entre almas, cada uno con sus propias batallas. Sin embargo, cuando se sentó al final de la serie de testimonios, el teléfono sonó nuevamente, y el nombre de su terapeuta apareció en la pantalla. Un hilo de inquietud la atravesó. Este inesperado regreso a la realidad podría significar un nuevo desafío, un nuevo giro en su historia. Estaría lista para enfrentarse de nuevo, esta vez no solo por ella, sino también por Alejandro. La historia que había comenzado a escribir estaba por volverse más compleja y fascinante. Lucía miró el teléfono vibrar en su mano. El sonido era como un tamborileo ensordecedor, midiendo la tensión entre su curiosidad y su ansiedad. La voz de su terapeuta prometía revelaciones, pero las palabras que más le preocupaban eran las de su hijo. Ella sabía que un nuevo desafío estaba surgiendo, uno que podría requerir toda su fortaleza recién descubierta. Con un suspiro profundo, Lucía decidió responder. Hola, ¿es todo bien? Su voz tembló ligeramente, evidenciando su vulnerabilidad. La voz de su terapeuta, sin embargo, sonó calmada y clara. Hola, Lucía. He estado revisando más a fondo la situación de Alejandro. Creo que es crucial que nos reunamos para discutir algunas estrategias específicas que podrían ayudarlo. La seriedad en el tono de su terapeuta la hizo sentir un escalofrío. Al finalizar la llamada,
la incertidumbre se instaló dentro de ella. Se sentía atrapada entre sus obligaciones como madre y el deseo de seguir su camino hacia el crecimiento personal. Debería centrarse, pero su mente se dispersaba en distintas direcciones. ¿Cómo podría encaminar a Alejandro si no tenía claro su propio rumbo? Decidió salir a caminar. La brisa fresca le permitió despejar la cabeza y reflexionar. En cada paso, se preguntaba, ¿qué estrategias discutiría? Y cada respuesta la llevaba de vuelta a la idea de ser la fortaleza que su hijo necesitaba, pero también la presión de no fallar. En medio de su paseo, se encontró con una pequeña librería que no había visto antes. Impulsada por una corazonada, decidió entrar, vagó entre los estantes, buscando algo que resonara con su situación. De repente, un libro brillante llamó su atención, Las voces de nuestros hijos. Sin pensarlo, lo tomó y comenzó a hojearlo. Las historias expuestas en sus páginas trataban sobre padres que se habían enfrentado a desafíos similares, y cada una de las narraciones contenía un hilo común, la autenticidad y la conexión. Al leer, una chispa de inspiración iluminó su mente. Se dio cuenta de que, aunque la lucha de Alejandro era única, su enfoque podría basarse en la misma honestidad que había utilizado durante el encuentro en la biblioteca. Decidió que podría crear un espacio donde no solo él, sino también otros niños y padres, pudieran compartir sus experiencias. Se imaginó como una guía, no un salvador, acompañando a Alejandro y a quienes formaban parte de su vida. El día siguiente fue un torbellino de emociones. Lucía dedicó cada momento a definir su visión. Creó un plan para organizar sesiones de apoyo, donde los niños pudieran expresarse y aprender a gestionar sus emociones. Cada nuevo objetivo la mantenía enfocada, pero también la desbordaba la presión de los próximos pasos y su ejecución. La revelación atemorizante de que no podría controlar todo la asaltó, lo que lograra dependería de otros, algo que la sacudía en su raíz. Sin embargo, a medida que delineaba sus ideas, su corazón se llenaba de determinación. Voy a hacer esto, se repitió en voz alta. Estaba dispuesta a buscar el apoyo de su terapeuta en este nuevo camino. Pero, al mismo tiempo, un dilema surgía en su interior: podría abrir su corazón tan completamente con su hijo, con el temor de no poder protegerlo de la cruel realidad. La incertidumbre que la acompañaba se tornó palpable. Al menos podría intentar traer a otros a este viaje, pero en el fondo sabía que tendría que enfrentar sus propios temores para lograrlo. Mientras sus pensamientos giraban, el sonido de un nuevo mensaje le interrumpió. Era un recordatorio inminente para la reunión con su terapeuta. Se dio cuenta de que la verdadera lucha no solo residía en la búsqueda de ayuda para Alejandro, sino en su propio viaje hacia la valentía. En ese momento decisivo, sintió que un nuevo capítulo de autodescubrimiento comenzaba a escribirse. Estaría dispuesta a confrontar sus propios miedos en la reunión y permitir que otros entraran en su vulnerabilidad para, quizás, encontrar la fuerza que tanto deseaba. La historia de Lucía estaba lejos de concluir, el verdadero desafío apenas comenzaba. Lucía llegó a la consulta con su terapeuta con el corazón acelerado, sintiendo que cada latido resonaba en su mente como un eco persistente. Había pasado la noche en vela, ocupada en la búsqueda de sus pensamientos, lidiando con la mezcla de entusiasmo y miedo que la consumía. El aire de la sala se sentía pesado, como si las expectativas de su propia transformación se acumularan en el espacio. Cuando se sentó frente a su terapeuta, encontró en su rostro un reflejo de empatía que le dio un poco de calma. Hoy, quiero que enfoquemos nuestra conversación en el siguiente paso. Has mencionado tu deseo de ayudar a Alejandro. ¿Cuál es tu visión?, comenzó su terapeuta, estableciendo un tono de apertura. Lucía inhaló profundamente, sintiendo la necesidad de articular no solo sus ideas, sino también sus miedos más profundos. Quiero crear un espacio donde los niños puedan expresarse sin juicio. He imaginado sesiones de apoyo donde compartan sus historias, pero, ¿realmente puedo hacerlo? ¿Y si mi hijo no se siente cómodo abriendo su corazón? Sus palabras fluyeron como un torrente, cada frase más cargada de vulnerabilidad. Es natural temer la reacción de Alejandro. Pero, ¿qué pasaría si, al compartir tu propia vulnerabilidad, ayudas a establecer un canal de comunicación abierto entre ustedes? La terapeuta la miraba con paciencia, como si pudiera ver más allá de la inseguridad que la envolvía. Lucía se sentía como si cada consejo que recibía funcionara como un espejo, reflejando su propia lucha interna. Cuando pensaba en formar este grupo de apoyo, la imagen de los rostros de los niños aparecía en su mente. Sin embargo, también surgía el recuerdo de las veces que había querido proteger a Alejandro del dolor por su cuenta, una batalla que parecía desmesurada. Consciente de que tenía que lidiar con su propio temor a la exposición, Lucía continuó. No quiero que parezca que estoy fallando al ser una madre. ¿Qué si esos niños no responden? ¿Y si Alejandro se siente distinto? Mi deseo es ayudar,
pero estoy tan asustada. Lucía, poner tus sentimientos sobre la mesa es un acto de valentía, y al mismo tiempo, puede mostrar a tu hijo que compartir su propia historia puede ser liberador. A veces, sanar comienza desde nuestro interior, desde la aceptación de nuestra vulnerabilidad, la guiaba su terapeuta, instando a que revisara su propio proceso mientras la sesión avanzaba. Lucía empezó a vislumbrar el potencial cambio. Había un camino, no solo para ayudar a Alejandro, sino para fortalecerse a sí misma. Abrirse hacia la posibilidad de explorar la vulnerabilidad la empoderaba, le daba la fuerza para desafiar la imagen de la madre perfecta. La idea de crear ese espacio ahora giraba en torno no solo a ayudar a otros, sino a sanar sus propias heridas. Finalmente, cuando terminó la sesión, Lucía sintió una mezcla de liberación y ansiedad. La tarea que se había trazado iba más allá de organizar unas sesiones, implicaba un compromiso personal profundo y sincero. Estaba realmente preparada para asumir ese rol. Podría despojarse de sus propias inseguridades mientras guiaba a otros. Con cada pregunta que la atormentaba, Lucía decidió que su primer paso sería compartir su visión de esta iniciativa con Alejandro. Al regresar a casa, sintió que su determinación crecía. El camino que había comenzado a dibujar incluía a su hijo, y quizás, era el quien le ayudaría a conectarse más con su esencia. El día siguiente comenzó de una forma sombría, pero a medida que avanzaba, su propósito se tornó más claro. Al sentarse con Alejandro, sabiendo que la conversación no sería fácil, Lucía sintió que la inquietud la acompañaba. «¿Podemos hablar? Quiero compartir algo importante contigo», dijo, sintiendo que la vulnerabilidad comenzaba a abrir puertas. El brillo en sus ojos notificó la posibilidad de un nuevo inicio, pero una inquietud persistía en su mente. Sería suficientemente fuerte para lo que estaba por venir. El verdadero desafío de Lucía no solo era guiar a su hijo, sino también destrabarse de sus propios límites, haciéndose eco de una voz que pedía salir. Estaría dispuesta a enfrentar el proceso de esa conversación. Cuando se sentó frente a Alejandro, supo que este sería un punto de inflexión, pero el paisaje emocional que emprenderían juntos se desdibujaba ante su incertidumbre. Lucía tomó aire, su corazón palpitando con la consternación del momento. Miró a Alejandro, cuya expresión era una mezcla de curiosidad y un ligero atisbo de inquietud. Sabía que cada palabra que iba a pronunciar podría cambiar el rumbo de su relación, quizás incluso su forma de ser como madre. Alejandro, he estado pensando en cómo ayudar a otros niños, sobre todo aquellos que están pasando por momentos difíciles, comenzó, sintiendo que su voz temblaba. Quiero crear un grupo donde puedan compartir sus historias y sentimientos. Pero, más allá de eso, me gustaría también que nosotros pudiéramos hablar más. Quiero que sepas que siempre estoy aquí para escucharte. La primera reacción de Alejandro fue un silencio pesado. Su mirada se nubló, como si procesara la magnitud de lo que su madre le proponía. Lucía sentía que su vulnerabilidad se convertía en un espejo, reflejando sus propias inseguridades, pero en esas miradas compartidas, una chispa de esperanza empezó a nacer. Tanta incertidumbre no podía dominarla, era su oportunidad de conectar de manera genuina con su hijo. ¿Tú también quieres compartir?, preguntó Alejandro, rompió un poco el hielo, mientras una pequeña sonrisa se asomaba en sus labios. No es solo sobre mí, se trata de ti y de otros niños que podrían estar sintiendo cosas que no saben cómo expresar, respondió Lucía, tratando de atar las piezas de esta conversación que tanto la asustaba. Me gustaría que te sintieras como hablando sobre tus sentimientos, sin juicios ni presiones. Yo no sé si eso funcione, murmuró Alejandro, frunciendo el ceño. A Lucía le dio un vuelco el estómago. ¿Qué tal si nadie quiere hablar o si se ríen de mí? Sus miedos emergieron, y con ellos, las inseguridades que había sentido por tanto tiempo. La historia de su vida como madre había sido una serie de intentos fallidos de proteger a su hijo del dolor ajeno, pero no podía permitir que esos patrones la definieran más. Puedo entender por qué sientes eso, Alejandro. Siempre he querido protegerte, pero creo que juntos podemos crear un espacio seguro, donde todos puedan ser ellos mismos. Alejandro la miró con algo de interés, haciendo que Lucía también reconsiderara su propio papel. Era una confrontación a los estándares que ella misma se había impuesto como madre. Sentía que debía demostrar fortaleza, pero era el momento de despojarse de esa idea y aceptar que vulnerabilidad no significaba debilidad. Me gustaría intentarlo. Puede que sea interesante, contestó finalmente su hijo. En ese instante, Lucía sintió que una puerta estaba abriéndose, como si una brisa fresca soplara a través de un espacio previamente cerrado. Era el primer paso hacia un nuevo propósito, no solo para Alejandro, sino para ella misma. A medida que la conversación avanzaba, Lucía comenzó a esbozar la idea del grupo de apoyo, explicando cómo podrían compartir sus historias en confianza. Ella misma se sintió aliviada al ver que, aunque el camino por delante estaría lleno de desafíos y miedo,
estaba lista para enfrentarlos. Era una decisión personal que la condujo a un diálogo abierto y auténtico, una conexión que deseaba construir entre los dos. El día terminó en un ambiente renovado, la atmósfera en casa se había transformado. Mientras Alejandro entraba en su habitación, Lucía se sentó en la sala, repasando cada detalle de la conversación. Sin embargo, una pregunta la asaltaba: ¿tendría la fuerza para abrirse también a las historias que vendrían de otros niños? Más allá de su hogar, la expectativa la llenaba de inquietud. Si iba a ser honesta, tenía que arriesgarse. Pero, ¿y si esas historias eran más desgarradoras de lo que podía afrontar? Continuar avanzando significaba también enfrentar su miedo al dolor ajeno, una realidad que a menudo había evadido. El eco de su decisión resonó en su mente, dándole la impresión de que ese era solo el comienzo. Mientras caía la noche, Lucía miró por la ventana, observando las estrellas. Sabía que había una diferencia entre su deseo de ayudar y la capacidad de enfrentar cada nuevo obstáculo. El futuro se presentaba incierto, pero la determinación de avanzar creció dentro de ella. La voz que había estado guardando denunció su necesidad de ser escuchada. Con el nuevo amanecer, Lucía planeaba dar el siguiente paso, pero aún así, el temor la acechaba. Está lista para sumergirse en lo desconocido, donde a lo mejor encontraría también sus propias heridas. La inquietud volvió a apoderarse de ella al cerrarse la puerta. Estaba lista para un nuevo comienzo, pero también consciente de que lo que estaba más allá de esa puerta podría cambiarlo todo. La mañana llegó con un aire de expectativa. Lucía se despertó con la luz suave del sol iluminando su habitación, pero en su corazón aún había un torbellino de sentimientos. Sabía que el día que tenía por delante no sería fácil, pero la determinación latía fuerte en su pecho. La conversación con Alejandro había sido el primer paso, un destello de esperanza que no podía dejar que se extinguiera. Mientras preparaba el desayuno, la imagen de un grupo de niños compartiendo sus historias llenaba su mente. Sentía una mezcla de miedo y emoción al pensar en lo que podía significar para ellos. Era un compromiso con el que nunca se había enfrentado, un camino que podría abrir puertas no solo a sus hijos, sino a ella misma. Pero el miedo seguía presente, susurrándole que no estaba lista para las historias que pudieran surgir. Después de dejar todo listo, Lucía se sentó a escribir un plan. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba un bolígrafo. Tenía que empezar a diseñar no solo el espacio físico donde se llevaría a cabo el grupo, sino también la estructura emocional y creativa. Quería que fuera un lugar de sanación, donde la confianza y el apoyo fueran el hilo conductor. Pero ¿cuál sería el enfoque? ¿Debería iniciar con ejercicios de expresión artística o simplemente permitir un espacio para que los niños hablaran? La incertidumbre del momento hizo que su corazón se acelerara. Recordó su propia infancia, los momentos en los que había deseado poder compartir sus temores y sueños, y como en su hogar el silencio había sido a menudo la respuesta más fácil. Quería romper ese ciclo, quería que los niños sintieran que podían expresarse sin miedo. Con una hoja frente a ella, comenzó a esbozar ideas. Círculos de confianza, pensó, donde cada uno pudiera hablar por turnos. Juegos de rol para explorar emociones. Notas de aliento se llenaban rápidamente en su cuaderno mientras eso la empujaba hacia adelante. Con cada frase que escribía, sus dudas se transformaban en visiones de futuro. Pero había algo más, una corazonada que sabía que necesitaba explorar, sus propias vulnerabilidades. Esa tarde, tras dejar a Alejandro en la escuela, Lucía decidió que lo mejor sería asistir a un taller sobre el manejo de emociones. Había visto un anuncio y, aunque inicialmente dudó, sintió que podría ser una oportunidad invaluable de aprendizaje, que no solo beneficiaría su proyecto, sino también su crecimiento personal. Podría ser el espacio ideal para aprender a afrontar su propio miedo hacia el dolor ajeno. Al llegar, se sintió fuera de lugar, un nudo en el estómago la consternaba. Sin embargo, se obligó a adentrarse, a abrirse a la experiencia. Los rostros que la rodeaban eran desconocidos, y aunque el lugar parecía acogedor, en su mente todo eran preguntas. ¿Qué podrían enseñarle a ella, que ya había enfrentado algunos de los desafíos más complejos de la maternidad? El taller comenzó con una serie de ejercicios de respiración, y a medida que las técnicas de relajación la envolvían, Lucía sintió como la incomodidad empezaba a desvanecerse. Las dinámicas la llevaron a un lugar donde los demás participantes se expresaban, compartían sus historias y emociones. Ella escuchaba con atención y, a pesar de la resistencia inicial, comenzó a sentir una conexión con aquellos que estaban abiertos a mostrar sus vulnerabilidades. Era un espacio lleno de empatía y comprensión. Las historias que surgían eran conmovedoras, pero no abrumadoras. Con cada testimonio, Lucía comprendía que ella misma también tenía un papel que jugar, que su dolor y sus experiencias podían aportar valor a los demás. Sin embargo, al final del taller, cuando se le dio la oportunidad de compartir, la voz le falló.
El miedo al juicio y a la desvalorización la paralizó. Solo pudo abrazar el silencio, un eco de lo que había sido su vida hasta ese momento. De regreso a casa, sus pensamientos la atormentaban. Estaba tan cerca de ser la persona que quería ser, pero había un muro que la contenía. Esa revelación era dolorosa, pero también liberadora. Entonces, con el corazón acelerado y el cuaderno aún abierto sobre la mesa, Lucía se dio cuenta de que si quería que otros compartieran sus experiencias, debía ser capaz de abrirse también. El dilema que la invadía la acompañó hasta la cama, quedándose con ella hasta que finalmente se durmió, y en la trama de sus sueños, se preguntaba, ¿sería capaz de dejar atrás su miedo y abrirse realmente? Mientras la noche caía, la respuesta parecía más elusiva que nunca. La decisión de enfrentar su dolor y abrirse a los demás pendía en el aire como un desafío, y esa incertidumbre era tan inquietante como liberadora. ¿Qué historias emergían de su interior que la llevarían a ese siguiente paso? La promesa de lo desconocido la guardaba en la penumbra, y ella sabía que la próxima vez que tuviera la oportunidad de hablar, no podía permitir que el miedo la callara de nuevo. Lucía se despertó esa mañana con un sentido renovado de determinación. La noche anterior, había reflexionado sobre su vulnerabilidad y lo que significaba abrirse a los demás. Era el momento de dejar atrás el miedo y compartir su historia, no solo para su propia sanación, sino también para inspirar a otros. La chispa que había comenzado a brillar en su interior se estaba convirtiendo en una llama, iluminando el camino que siempre había deseado recorrer. Esa misma mañana, mientras preparaba el desayuno para Alejandro, tomó una decisión crucial: no solo iba a organizar el grupo de apoyo, sino que también se abriría a sí misma, sería auténtica ante los demás y frente a su hijo. Cuando Alejandro se sentó a su lado, notó la energía positiva que emanaba de su madre. Hoy voy a hablar con algunos padres sobre la importancia de compartir nuestras historias, de ser valientes juntos, le dijo, notando cómo la curiosidad brillaba en los ojos de su hijo. ¿Vas a hablar de nuestra historia?, preguntó Alejandro. Sí, amor. Quiero que todos sepan que podemos apoyarnos mutuamente, respondió Lucía, sintiendo como sus propias palabras resonaban en su corazón. A medida que el día avanzaba, Lucía se dirigió a la biblioteca. El encuentro estaba programado para esa tarde. Cada paso la acercaba no solo a compartir su historia, sino a enfrentar sus temores y a abrazar la vulnerabilidad en un espacio seguro. Un nudo le oprimía el estómago, pero la esperanza comenzó a reemplazar ese pánico que solía inhibirla. Había aprendido que su historia no era solo suya, era un poder para conectar, inspirar y sanarse. El grupo se reunió en un ambiente cálido, lleno de sonrisas nerviosas y miradas expectativas. Lucía empezó con una breve introducción, compartiendo sus retos, miedos y la montaña rusa emocional que había enfrentado siendo madre de Alejandro. Con cada palabra que pronunciaba, la atmósfera se cargaba de empatía y respeto. Todos los padres allí presentes comenzaron a abrirse, compartiendo sus experiencias y sentimientos, formando un lazo colectivo que despojaba la soledad del dolor. Cada historia es única, dijo Lucía, pero juntas nos unifican en esta complicada travesía de la maternidad y la crianza. La conexión que se formó no solo era un relato de luchas, sino también de esperanza, fortaleza y amor inquebrantable. El primer paso fue un éxito rotundo. Al finalizar el encuentro, la sensación de logro la envolvió. Lucía comprendió que no solo había guiado a otros, sino que también se había guiado a sí misma, cultivando la aceptación de su vulnerabilidad. El reconocimiento de la lucha estaba presente en cada historia compartida, y eso la llenaba de alegría. Con cada encuentro que planeaba, Lucía se sentía más empoderada. Comenzó a crear una red de apoyo en la comunidad, organizando distintas actividades y talleres donde los niños y sus padres pudieran explorar sus emociones, expresar sus temores y celebrar sus logros. Lo que antes parecían sombras llenas de incertidumbre se transformaron en un camino más claro hacia el propósito y la realización personal. La interacción diaria con otros padres y sus hijos dio lugar a una comunidad que se sentía cada vez más unida. Lucía, antes rendida ante las críticas externas, comenzó a cambiar la narrativa, desarrollando una voz poderosa que no solo defendía a su hijo, sino a todos los que se sentían marginados. Un día, mientras organizaba un evento, se encontró con un antiguo compañero de estudios en el área de salud, quien quedó asombrado al escuchar de su travesía y el impacto que estaba generando en la comunidad. Lucía, deberías compartir esto en un foro de profesionales, le sugirió. Aquel comentario resonó en ella, era una oportunidad de trasladar su experiencia personal al ámbito profesional. Cada etapa de su vida, cada desafío que había enfrentado, ahora se recopilaba en un enfoque cohesivo. Ella era una madre defensora, empoderada, cuya voz tenía el poder de inspirar y ayudar a otros a encontrar su camino. Lucía se armó de valor y propuso una charla en un congreso local para difundir su mensaje. A medida que se aproximaba la fecha, sintió una mezcla de emoción y nervios. Sin embargo,
Esta vez la ansiedad no la paralizó, sino que se convirtió en una fuente de energía. Cuando llegó el día del Congreso, Lucía subió al escenario con confianza. Su experiencia, su dolor, pero sobre todo su crecimiento resonaron en cada palabra que pronunció. Ella no solo habló de los retos que enfrentaba como madre de un niño con parálisis, sino de cómo esos retos habían moldeado su carácter, fortalecido su valentía y transformado su vida en la de una guerrera. Compartió la importancia de crear comunidades de apoyo en las que others pudieran sentirse seguros y escuchados, y donde cada niño tuviera un espacio para expresarse. El aplauso que recibió de la audiencia era un eco del reconocimiento a su lucha, su valentía y su dedicación. Lucía había conquistado no solo su miedo a ser vulnerable, sino también un lugar en el mundo donde su voz importaba. La mirada de confianza en ella misma era un testimonio de su crecimiento, de su poder para cambiar la narrativa que había sentido como un lastre. Así, la historia de Lucía se convirtió en un faro de esperanza, no solo para ella ni para Alejandro, sino para muchos. Había aprendido que su fortaleza estaba en su autenticidad, en su capacidad de abrir su corazón y mostrar su verdad. Encontró su propósito al ayudar a otros a encontrar el suyo, y en ese viaje, había transformado el dolor en poder. Mientras regresaba a casa, del brazo de su hijo, sintió su corazón rebosar de gratitud. Había superado sus luchas y, en el proceso, había forjado un camino hacia un futuro donde Alejandro, al igual que ella, podría vivir con dignidad, confianza y amor. Lo más importante, Lucía se sintió totalmente satisfecha con la madre que había llegado a ser. La transformación no solo fue personal, fue un renacer. Lucía había demostrado que detrás de cada sombra, hay una oportunidad para brillar. No esperen ni un segundo más para suscribirse al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren inspiración. No duden en comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conmovedora conclusión.